Muy bien, ahora después de que vimos la previsión, vamos a ver el manual administrativo. Un manual administrativo pues va a tender a ser, ¿verdad? Como su nombre lo indica, o sea, una forma establecida de cómo desarrollar alguna actividad. Nosotros ya tenemos una noción de que es un manual administrativo porque en su momento, cuando vimos aquellos elementos que requiere los recursos administrativos, vimos, ¿verdad?, que había que determinar un manual, pero ese era un manual de funciones. Entonces, ahora vamos a ver el manual de funciones, pero de la forma administrativa. Vean, este manual también, ¿verdad? A veces lo comprende casi que una unidad completa, pero nosotros le dimos prioridad, ¿verdad?, a aquellos elementos que comprenden, por ejemplo, los recursos humanos. Entonces, este lo vamos a ver como un elemento más. Tenemos entonces que los manuales administrativos en general son documentos. Como es un manual, nosotros regularmente todo lo trabajamos, ¿verdad? Sobre redacción, sobre una impresión, sobre un libro digital, un documento digital, ¿verdad? Entonces, estos documentos contienen información ordenada y sistematizada de la empresa. Cuando nosotros hablamos de una información ordenada y sistematizada de la empresa, usted regularmente recuerda, ¿verdad? Que la empresa tiene una planificación, tiene una visión, tiene una misión, tiene objetivos, tiene metas, cuenta con recursos, cuenta, por ejemplo, con un sistema de jerarquía de autoridad, existe un organigrama, ¿verdad? Que nosotros ya vimos los organigramas, cómo se presentan. Entonces, esos elementos son los que van a estar involucrados dentro de este manual. Junto a ellos, vamos a sumar otros elementos. Dice, cabe aclarar que al mencionar documentos se refiere tanto al papel como la documentación archivada en la computadora, en un disco compacto o en una memoria USB, ¿verdad? Entonces, vean cómo nos aclara, cómo nosotros en algún momento pudiéramos tener, ¿verdad?, la información a nuestro alcance. Estos documentos tienen datos agrupados para crear un sistema de información. En este caso, tenemos información de la organización en forma generalizada, o sea, lo que le decía al inicio, ¿verdad? En este caso, tenemos la misión, la visión y aparte, todos los involucrados dentro de la misma. Vamos a tener también procedimientos a seguir. Y se acuerdan entonces ese manual, ¿verdad? De procedimientos que yo les hablaba, el manual de funciones en relación, ya sea generalizado o por sectores, por departamentos, según las áreas. Aquí ya tiene el otro, dice, según las áreas funcionales, las áreas de operación, entre otros. Aquí definitivamente todo manual nos va a ser beneficioso y va a variar según la necesidad. Va a variar en su momento según la necesidad o va a variar según la organización, ¿verdad? Porque en su momento se recuerda cuando nosotros vimos el área del restaurante, vimos, por ejemplo, la desinfección de todo el lugar, pero yo no voy a, por ejemplo, si voy a yo a producir ciertas prendas, pues yo no voy a lavar, ¿verdad?, las paredes porque no habría, o sea, un fin, un cometido, ¿verdad?, del por qué. Pero sí tendría que limpiar, ¿verdad?, las máquinas, aceitarlas, entre otras situaciones. Entonces, mire cómo va, ¿verdad?, esa funcionalidad que vamos a encontrar dentro de los manuales operativos. En este caso, dice, los manuales presentan una visión de conjunto del organismo social, así como la ejecución correcta de las actividades a realizar por los integrantes del mismo, con el fin de proporcionar la uniformidad de trabajo. Y aquí volvemos otra vez a la fase inicial. O sea, yo no voy a cumplir mis objetivos, sino cumplo los de la empresa. Al cumplir los de la empresa, pues claro está, ¿verdad? Voy a encontrar una satisfacción personal en los míos, pero, o sea, voy encaminada antes a los de la empresa como tal. Dentro de estos podemos encontrar un sistema de información de la empresa, como la parte inicial. Número 2, informar sobre diferentes aspectos de la empresa, como su historia, su evolución, su estructura orgánica, los objetivos, las políticas, sus procesos, entre otros.
Y aquí voy a hacer una comparación. Tal vez usted ha visto alguna página web de alguna empresa y ahí cuando ve usted, por ejemplo, esa página, le aparece, ¿verdad? La división, dice principios, dice fundamentos y ahí le empieza a decir a usted, ¿verdad? Inicio. La empresa inició y fue fundada, fue creada y empieza a contarle, ¿verdad? La historia de la empresa. Entonces vea cómo se centra, ¿verdad? Estos aspectos. El número 3, auxiliar en la inducción y capacitación del personal. Y si usted se da cuenta, es el centro, ¿verdad? De lo que nosotros estamos hablando. Porque en su momento un manual me va a servir a mí para poder determinar quién hace, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Luego dice estándares de procesos funcionales y actividades de la empresa. Sí, porque se recuerda que le decía yo, ¿verdad? A mí me aclararon y me explicaron cómo tenía que hacer mi trabajo. Entonces, en base a ello, ¿verdad? Yo lo desarrollo, pero yo no voy a ir a adivinar qué voy a ir a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, saber qué voy a hacer yo la próxima semana, ¿verdad? Entonces, estoy yo en esa adivinanza. No, o sea, no funciona de esa forma. Tenemos que desarrollar las actividades tal cual las vamos a necesitar. Dice cubrir un requisito de certificación ISO. Nosotros, bueno, ustedes cuando hicieron seminario, pues ustedes se guiaron por las normas APA. Y las normas APA no son más que aquella normativa, ¿verdad? Aquellas reglas que se establecen para la redacción de un documento académico. Y esas normas están estandarizadas, ¿verdad? A nivel mundial para trabajar documentos, informes, entre otros. Y aquí lo pueden ustedes recordar, ¿verdad? Desde la herramienta que yo tengo acá en mi computadora, ustedes lo pueden observar. Cuando usted agregó, ¿verdad? Una bibliografía, automáticamente, ¿verdad? La insertó desde acá. Entonces, cuando usted llenó todos estos campos, por ejemplo, alguna sección de algún libro que usted había leído, pues usted llenó los campos y automáticamente, ¿verdad? Insertó usted la bibliografía. Pero no solamente existen las normas APA, existen las normas de Chicago, existen, por ejemplo, las GB 7714, está GOX, y GOX está en relación, ¿verdad?, al sistema establecido que pueda presentar, está Harvard, está IE, y mire, está ISO 690, pero este ISO es para redacción y nosotros vamos a encontrar el ISO, pero en relación a producción, y son las ISO 900, ¿verdad? Vea cómo esa situación sí se establece y se lleva a cabo. Se recuerda cuando nosotros vimos en el área de restaurante en su momento, ¿verdad? Que existe una normativa que guía, ¿verdad? La funcionalidad del mismo, el área de preparación, la forma de desinfectar cada artículo, las superficies, el entorno, la forma de preparar, la forma en que usted va a estar vestido, etcétera. Eso comprende una parte, ¿verdad? De cubrir lo que es un certificado ISO, es decir, que mi producto, mi situación que voy a estar a la venta está certificado, que tiene la garantía de calidad específicamente. Entonces, esto, vuelvo a insistir, ¿verdad? O sea, sirve la norma, el certificado, o sea, está establecido en normativas a cumplir para ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces yo le hacía mención, por ejemplo, de si usted va a crear un documento académico, pues tiene que tener las normas APA, ¿verdad? O según las que le soliciten. Y, por ejemplo, para la calidad de un producto, pues son las normas ISO 900, ¿verdad? Entonces vea cómo se establecen rangos y estándares de producción. Continuando, dice, en este apartado nos referimos entonces al manual de organización como un documento que explica de manera concisa el funcionamiento interno de una organización. Y entonces nosotros, ¿verdad? Nos vamos a referir a un manual como el funcionamiento interno.
¿De qué? De la organización, del grupo, del el equipo de trabajo, del equipo de servicio, del que está atendiendo al cliente, del que está produciendo, del que está vendiendo. Mire, eso compete entonces, ¿verdad?, a la organización en forma generalizada. Y cuando hablamos de una organización, pues estamos hablando de una empresa, de una tienda, de un negocio, etcétera, ¿verdad? O sea, todo lo que en un momento encontremos nosotros que ofrece un producto a la venta como tal. Teniendo entonces esto, dice, mediante la descripción de tareas. Y aquí viene aquella parte que yo les mencionaba, ¿verdad? La descripción de funciones, cómo usted lo va a hacer, por qué lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, cómo usted va a dominar y manejar, ¿verdad? Ciertas cuestiones, la ubicación, requerimientos, los puestos responsables de la ejecución, porque era lo que yo siempre les he mencionado, ¿verdad? Cuando hacemos nosotros nuestra selección de personal, buscamos a la persona más idónea a cubrir estos aspectos. Entonces también tenemos, dice, además de de los que auxilian en la inducción del puesto, es decir, aquella persona que está en disposición de poder ayudar a cualquiera, ¿verdad? Porque esa es su función. El adiestramiento y capacitación del personal, sí, porque a veces les decía, ¿verdad? Hay necesidad de que una persona se esté integrando y entonces necesita la inducción, ¿verdad? Hacia la empresa. Pero vamos a suponer en algún momento que se está implementando nueva tecnología y que en este caso, ¿verdad? O sea, necesitamos capacitar a nuestro personal. Pues describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Entonces, teniendo nuestro manual, no hay pierde alguno, ¿verdad? Porque todos vamos a tener una copia del manual a sabiendas qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vean, esto es indispensable. Por ejemplo, yo les decía la vez anterior, nosotros tenemos una planificación por curso y aparte tenemos una planificación, ¿verdad? De actividades generales. Algunas se han llevado a cabo, otras no, por diversas situaciones. Entonces, todos tenemos la misma guía, todos vamos en el mismo rumbo. No hay ningún maestro, ¿verdad?, que ahorita esté evaluando de segunda unidad y otro que va a comenzar tercera unidad, ¿verdad? O sea, todo va en un mismo ritmo de trabajo. O sea, cuando todos evaluamos primera, todos primera, ¿verdad? Luego todo segunda. O sea, todo es un proceso que va encaminado a un manual, a una planificación estandarizada. Y ese estándar también lo provee, ¿verdad? Otro ministerio dentro de la institución. La institución establece tiempos, establece fechas según los requerimientos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, usted no va a pensar o a suponer por qué a la institución se le ocurrió, ¿verdad?, ya evaluar una tercera unidad. No, es que el tiempo ya está medido, ¿verdad? Ya está estipulado. Entonces, vea cómo se establece esta situación. Dice también, asimismo, se emplea para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. ¿Se recuerda cuando nosotros dijimos que vamos a tener una prevención? Pues aquí vamos a establecer esos procedimientos. Porque entonces a través del manual yo reviso qué es lo que hemos avanzado, cómo lo hemos avanzado o en un momento determinado, si no hemos avanzado, tenemos que mejorar. Y ahí viene, ¿verdad? Aquellos aspectos de que si llega a surgir algo inesperado, pues tenemos un plan, ¿verdad? Contingente de prevención como tal. Finalmente, para la intervención, dice, en la consulta de todo el personal, ya que indica a cada uno de los responsables de los puestos lo que se espera de él en la realización de sus funciones para hacer frente a los retos y cumplir adecuadamente con los objetivos organizacionales. Y es que ese es otro elemento primordial. Por eso le decía yo a usted, no es que usted lo contraten y usted vaya a adivinar qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana. No, por eso está el manual de funciones. Si en algún momento a usted le dijeron, mire, lo voy a contratar para X puesto, usted va y revisa en el manual de funciones cómo desarrolla ese X puesto, ¿verdad? Usted no va a revisar el I, no va a revisar A, no va a revisar C ni D, ¿verdad? Sino usted va a revisar X, porque ese es el puesto para el cual usted fue contratado.
tenemos aquí que dentro del manual de organización también después de haber mencionado, ¿verdad? La parte inicial, la parte de fundamento, la parte de origen, pues vamos a tener, ¿verdad? También una parte según la naturaleza. Entonces, en algún momento puede clasificarse este manual un micro administrativo o un macro administrativo. Y ya el nombre, solo el nombre ya nos dio a nosotros la idea, ¿verdad? Generalizada a qué se refiere. Dice, el microadministrativo contiene información de una sola empresa o de una de las áreas. Es decir, en mi empresa existen 5 departamentos, pero en este caso, ¿verdad? Este micro me presenta solo a mí el departamento de finanzas, ¿verdad? O solo el departamento de producción. Entonces puede ser un micro administrativo y un macro administrativo en algún momento es utilizado por los corporativos donde se incluye información de más de una de las empresas. Por ejemplo, nosotros hemos visto que existen muchas cadenas de lugares, ¿verdad? Por ejemplo, de restaurantes, de panaderías, de supermercados, en algún momento, por ejemplo, ¿verdad? Alguna corporación educativa, etcétera. Ejemplos muy puntuales, yo voy a mencionar, por ejemplo, las despensas, ¿verdad? Las maxi despensas que le llaman. Pues esa es una cadena y hay aquí, hay en Guatemala, hay en El Salvador, hay en Honduras. Y en su momento puedan tener, ¿verdad? Un manual microadministrativo o un macroadministrativo. Regularmente, pues siempre están los dos, ¿verdad? El macro, porque a nivel de países, ¿verdad? Pueden presentar esta situación. Si usted piensa, por ejemplo, en la cadena de panaderías aquí en Quetzaltenango de Xalapán, pues tienen, ¿verdad? Un macro administrativo, porque en este caso, pues hay Xalapán en distintos puntos del lugar y hay hasta afuera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay en La Esperanza, hay en Salca, y entonces vea cómo funciona este sistema. Y luego estamos con el meso administrativo, incluyen, perdón, información de una o más organizaciones de un solo sector. Dentro de estas organizaciones pudiéramos también suponer, ¿verdad?, que existe una diversificación. ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de la marca de P&G? Hay productos de baño, productos de desinfección, hay productos de prendas de vestir, ¿verdad? Entonces, P&G tiene muchos elementos. Por ejemplo, el shampoo para adultos, el shampoo para niños, por ejemplo, las pastas, tiene, por ejemplo, los cepillos, tiene los detergentes, tiene algunos otros elementos de desinfección en aerosol, tiene algunas prendas de vestir. Entonces, vea, existe, ¿verdad?, una mesoadministración porque conforma varias organizaciones. Dice que pueden ser de un solo sector o en este caso, ¿verdad?, va a haber una diversificación del mismo. Del mismo sector, pudiéramos también mencionar, ¿verdad?, a Walmart. Esa cadena de tiendas está casi que también en todo el mundo. Está en los Estados Unidos, está en México, está en Guatemala, está en El Salvador, está en Honduras y está en Panamá. Entonces, vea cómo este servicio de cadena de tiendas, ¿verdad?, se presenta en diferentes países y siguen la misma línea. Entonces vean cómo esta mesoadministración pues comprende, ¿verdad?, muchas otras organizaciones. Les hacía mención también la vez anterior, ¿verdad? Por ejemplo, la marca de Frito-Lay tiene que ver con la marca de Burger King y tiene que ver con la marca de Pepsi y otras marcas involucradas. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué tienen que ver las hamburguesas con Frito-Lay y con Pepsi? Es que
es de un mismo sector de producción, ¿verdad? Solo que la diversificación en el producto pues es distinta. Entonces solo ahí nos damos cuenta nosotros cómo se presenta, ¿verdad? Esta situación. Un segundo punto dice por su área de aplicación. El origen de este tipo de manual administrativo por parte de las empresas pequeñas y medianas cuentan por lo general con una estructura organizacional pequeña. Es decir, no tienen una gran cantidad de niveles jerárquicos ni de áreas que cubrir, mas sin embargo el número de puestos con los que cuentan son pocos especializados, por lo que el manual de organización de las empresas no es de gran magnitud, sino es corto, ¿verdad? Porque se va a referir a una aplicación en cuanto al funcionamiento. Regularmente, si la empresa es pequeña, pues, por ejemplo, podría tener un gerente administrativo. Entonces, no vamos a tener a tres gerentes, ¿verdad? A uno principal, a un auxiliar y a uno emergente. Entonces, no hay función para esos tres, ¿verdad? O sea, existe una función generalizada. Sin embargo, debido al crecimiento y expansión de las empresas, el número de puestos, de áreas va aumentando. La especialización de ambos hace más complejo la utilización de un solo manual. Por ejemplo, nosotros, yo les mencionaba el trabajo de los docentes, o sea, hay un docente en el área de matemáticas y hay otros tres, entonces ellos conforman un equipo de trabajo de matemáticas. De lenguaje, por ejemplo, hay como 6 docentes, entonces ellos conforman otro equipo, ¿verdad? No necesariamente cada uno de forma individualizada presenta, ¿verdad? Estas situaciones, sino en su momento, pues es en conjunto. Entonces, por eso es que establece ese número de puestos y áreas de especialización que presenta como tal. Razón por la que en vez de contar con un único manual para toda la empresa, se elaboran por áreas. Y entonces usted ya conoce algunas áreas, ¿verdad? Le decía yo, cuando nosotros iniciamos, a ustedes se les hacen, ¿verdad? Evaluaciones diagnósticas de lenguaje, de matemáticas, para saber que usted está óptimo y apto para desarrollar, ¿verdad? El proceso educativo. Lo mismo pasa cuando usted fue a hacer o ya hizo, ¿verdad? Las evaluaciones para poder ingresar a la universidad. Entonces, vea, o sea, cómo va funcionando el sistema dentro de un manual como tal. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda hasta el momento de lo que es un manual administrativo. De mi parte no hay ninguna duda, señora. Gracias, Elena. Muy bien. Entonces, tenemos un tercer punto. Y este tercer punto dice por su contenido. La magnitud de la empresa, la naturaleza de sus funciones y la complejidad de las mismas servirán para determinar la especialidad. Y otra vez volvemos a esta parte. Según la necesidad de los manuales, pues vamos a encontrar ese contenido. O sea, yo no voy a encontrar un contenido, por decirlo así, ¿verdad? Lenguaje que me hable a mí de expresión artística, porque no tendría ningún sentido. O sea, todo va enfocado a los lineamientos. En algún momento, si hacemos asociaciones, porque eso también es bueno dentro de la situación, pero no necesariamente existe, ¿verdad? Una diversidad en estos aspectos, porque entonces yo no le voy a hablar a la persona en el manual, por ejemplo, de instrucciones o el manual de contenido, le voy a decir qué función desarrolla un receptor, pero también le voy a decir cómo funciona el chef y o sea, no tiene ningún sentido. O sea, si hay para un puesto, para ese puesto es que nosotros vamos a desarrollar ese manual. Entonces el contenido se dirige a esa fase. Aquí dice, tal vez una empresa pequeña puede contener información en un manual de organización y un procedimiento. ¿Por qué situación? Porque volvemos otra vez, le decía, si somos solo 3 miembros, pues sería ilógico, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos un manual con 10 especificaciones de 10 puestos distintos, cuando en realidad nosotros solo somos 3, ¿verdad? Los que cubrimos ese área. Pero conforme a la estructura de la empresa, pues va creciendo y el número entonces va ampliándose. Ahí la necesidad de verdad de poder integrar un nuevo puesto, una nueva función, un nuevo material.
Ya no solo de la organización y de procedimientos, sino también manuales de bienvenida, de formas, de diagramas, de puestos, inclusive de llaves, así como encontramos manuales de organización, de bienvenida, de organigramas, de puestos y de procesos, de cantidad. O sea, de acuerdo a la empresa, pues vamos a encontrar un contenido. Y por eso le decía, no es lo mismo que usted vaya a vender comida a que usted venda zapatos. No es lo mismo que usted venda zapatos a que venda prendas de vestir. No es lo mismo que usted venda prendas de vestir a que venda electrodomésticos. Entonces vea cómo el contenido va a variar según la necesidad que presente la empresa en sus puestos como tal. Y por último tenemos de acuerdo a su ámbito. Estas se clasifican de la siguiente manera: manuales generales o manuales específicos. Y ya la expresión, ¿verdad?, del término de cada uno de ellos nos presenta una lógica. El manual general contiene información global, completa de toda la empresa, por eso es general. El específico contiene información detallada sobre algún punto de la empresa, algún área de la empresa, algún departamento de la empresa, algo referido a una parte solamente, ¿verdad? Por eso es específico. Los manuales de organización se clasifican en generales y específicos. Los generales son aquellos que contienen la información ordenada y sistematizada acerca de toda la estructura de una empresa, en los que los manuales de organización específicos contienen información ordenada, sistematizada acerca de una de las partes de la estructura de la empresa. Entonces, ¿verdad? Podemos encontrar en específico el área de finanzas, el área de producción, el área de servicio al cliente, ¿verdad? El área de administración de recursos humanos. Entonces, cada uno tiene un aspecto que cubrir por la funcionalidad o por el ámbito que va a llenar, ¿verdad?, dentro de la empresa. Esos son entonces los tipos de manuales. Por favor, yo me voy a quedar hasta aquí. Entonces, este tiempo que nos resta, usted va a trabajar en su cuaderno y eso sí, va a copiar estos 5 elementos, por favor. Y alguno, de acuerdo, ¿verdad?, a cada uno de los que nos presenta dentro de del manual de organización, por favor. Entonces, trabajemos cualquier situación, me lo pueden hacer saber. Aprovechemos nuestro tiempo, por favor. Está bien, señor.